Hoy en Venezuela. Bien, avanzamos, son las 6:23 de la mañana. Como todos los lunes, nos acompaña José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. Buenos días, José Antonio. Buenos días, León Alfonso. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de América Radio. El placer es nuestro, José Antonio. Y sin duda, la noticia más importante en América Latina nos viene desde Brasil. ¿Qué impacto tiene, a tu juicio, la victoria de Lula da Silva, sobre todo en nuestra región y en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua? Bueno, realmente tiene un impacto bastante negativo porque hay que recordar que Lula da Silva pues es el creador o el promotor del Foro de Sao Paulo, donde ha nacido prácticamente el origen de todas estas tiranías de izquierda que están azotando al continente y que básicamente con el regreso de él al poder pues se va a fortalecer aún más la presencia de esta izquierda radical, violadora de los derechos humanos en América Latina, y tiranos como Nicolás Maduro, dictadores como Díaz-Canel y elementos desagradables como Daniel Ortega en Nicaragua, el propio AMLO en México, van a tener un gran apoyo a nivel regional, entendiendo pues que Brasil es uno de los países, o es el país más poderoso de América Latina, y que teniendo a Lula da Silva ahora en el poder, pues va a recibir un apoyo importante. Estos tiranos de izquierda que habían estado aislados y habían estado prácticamente neutralizados por la acción de la comunidad internacional, pero ahora, con este cambio que ha habido en América Latina, pues tienen una oxigenación, tienen un soporte, y bueno, es muy lamentable porque pareciera que van a tener mucho apoyo para permanecer mucho tiempo en el poder. Ahora, tampoco Lula da Silva la tiene fácil, ¿no? Por un lado, la polarización política. Viste los resultados y menos de 2 puntos de diferencia. Estamos hablando de 2 millones de votos, pero en ese mar de, diríamos, de población electoral que hay en Brasil, que son más de 150 millones. Eso por un lado. Sin duda. Sí, y por el otro, recientemente en las elecciones legislativas, Bolsonaro también dio un paso adelante y hay, diríamos, fortaleza de su partido en algunas regiones de Brasil. Bueno, sí, por supuesto que no la va a tener fácil porque obviamente ganó con un margen demasiado pequeño, demasiado estrecho, pero desde mi punto de vista ya al alzarse con la victoria, con las acusaciones de corrupción, haber estado preso, todo el escándalo que ha implicado Odebrecht, no solo en Brasil, sino también en América Latina, en esquemas de corrupción, o sea que todavía bajo ese esquema pueda lograr la presidencia de ese país, pues para mí es lamentable y demuestra que hay un sistema que está corrompido, pero hay que dar el beneficio de lo que puede hacer Jair Bolsonaro, que ha perdido por un estrecho margen, ha consolidado, como tú dices, varias regiones, tiene una participación importante en la asamblea, entonces hay que ver qué va a hacer él con ese casi 50% de la población que votó por él y de qué forma se va a manejar de manera efectiva en la oposición. Todo va a depender de cómo sea su actividad, porque por ejemplo en Chile pasó algo más o menos parecido, pero José Antonio Kast, que era el candidato de la oposición, prácticamente pasó a retiro y se dedicó a formar nuevos cuadros. Entonces todo va a depender del activismo, de la fiereza, de la frontalidad que tenga Jair Bolsonaro para impedir que Lula da Silva pueda hacer lo que le dé la gana en Brasil y también siga apoyando a tiranos de izquierda en América Latina. Ahora Nicolás Maduro tiene un nuevo aliado, ¿no?, en América Latina, y hay que ver cómo va a quedar justamente la cantidad de venezolanos que están allí en Brasil, eso por un lado, y por el otro sabemos, diríamos, la fricción que hay, porque el propio Lula ha dicho que no va a reconocer a Juan Guaidó, y lo más seguro que la diplomática que está allí sea expulsada de Brasil. Bueno, sí, va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido tanto en Chile como en Colombia, quizás en Chile no tan evidente porque Gabriel Boric pues ha estado ahí en una ambigüedad diciendo bueno que violan los derechos humanos, que tienen que afianzar la lucha contra los derechos humanos en el caso de Venezuela, pero en el caso de Brasil Lula da Silva le va a dar un completo y restricto apoyo a Nicolás Maduro, por supuesto que no va a reconocer a Guaidó. Bueno, yo creo que ya el gobierno de Guaidó interino se acaba pronto, por lo que hemos visto por la prensa en esas disputas internas que hay en la oposición en Venezuela, y nada que tenga que ver con Guaidó en Brasil va a ser reconocido. Y por supuesto que Lula cerrará la frontera y buscar la manera de volver los migrantes que están allí sin ningún tipo de estatus legal hacia Venezuela, porque Lula es un aliado firme de la tiranía en Venezuela, es un gran aliado de Nicolás Maduro, fue un gran aliado de Hugo Chávez en su momento, y él va a hacer todo lo que sea necesario
para que ese régimen se mantenga, porque es como va de acuerdo a su esquema ideológico, va de acuerdo a los planes que establecieron cuando crearon el Foro de Sao Paulo, que era llegar al control del poder en diferentes países de América Latina, tomando con preponderancia Venezuela y Colombia. Entonces, aquí no podemos esperar nada distinto de Lula da Silva, sino que un apoyo irrestricto al régimen de Nicolás Maduro, lo cual es muy malo para los venezolanos y también para la región. José Antonio, ya para finalizar, la Sociedad Interamericana de Prensa, en esta asamblea que se realizó en Madrid, en España, ha denunciado que en Venezuela dejó de existir el periodismo independiente. Pero bueno, eso ya lo sabemos. Hace rato dejó de existir, sí. Lo que pasa es que ha venido en escala, ¿no? Cuando Hugo Chávez estaba vivo, pues acabó con los canales de televisión que no se plegaron al régimen, se los expropiaron, los compraron o se quedaron con ellos. Después vinieron algunos, los medios impresos prácticamente desaparecieron, los que no los compraron no les permitieron circular más o no les vendieron más papel y desaparecieron. Y después, ahora en esta nueva etapa, pues la ha agarrado es con las páginas web de información y con las emisoras de radio. Han cerrado, no sé, más de 70 emisoras de radio regionalmente en algunos estados en Venezuela, con lo cual pues la persecución es completa y lo que busca básicamente es que la gente no esté informada a tal punto que en tragedias como la de las tejerías, a los periodistas pues se les perseguía, se les quitaba los accesorios para poder grabar o para poder hacer reportajes. Así que no es nada nuevo lo que está ocurriendo en Venezuela, y eso ya es como la consolidación de un esquema pues de no permitir a la prensa libre ni el derecho a la información a los venezolanos. Ya con lo último que quedaba, pues que eran con emisoras regionales independientes, pues ya han acabado con todas ellas y tienen completamente el monopolio de la información al régimen de Maduro en estos momentos. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ti, Luis Alfonso. Tenga muy buenos días. Igualmente para ti, José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, reaccionando acerca de esta noticia, obviamente que nos llega desde Brasil, el impacto que ha tenido la victoria y que va a tener en América Latina la victoria de Lula da Silva, y por supuesto las noticias de Venezuela. 6:30 de la mañana.